Realmente hay muchos tipos de matriz extracelular, desde la sangre hasta el hueso, las hay con muchas propiedades muy distintas. En la sangre no hay fibras, aunque pueda aparecerlas, en el caso, por ejemplo, de una hemorragia. En el caso del hueso casi todos son fibras. Hay muchísimas variedades. Están mineralizadas, no están mineralizadas. Pero bueno, aunque distintos tejidos tengan distintos tipos de matriz, e incluso dentro del mismo tejido, en distintos animales o en distintas épocas o circunstancias dentro de la vida del animal, esto pueda variar, eso no quiere decir que no sea útil hablar o que no se hable de determinados tipos de matriz extracelular. Esencialmente, los tipos de tejido conjuntivo, que es el principal lugar donde aparece la matriz extracelular, aunque podríamos incluir otros tipos de tejidos como el hueso y demás que esencialmente son similares, se distinguen en dos grandes grupos, laxos y densos. Obviamente dentro de ellos hay variedad y los hay muy laxos, los hay muy densos y hay algunos que uno no sabría muy bien a qué decidirse y básicamente lo que hace es referirse a ver cómo fue descrito en la primera vez y seguir un poco la tradición. Dentro de ellos puede haber también mucha variedad dependiendo cómo se organizan las fibras. Por ejemplo, en la piel, donde podemos realizar tracción en todas direcciones, es lógico que haya fibras en todas direcciones, y así es. En el tendón, en cambio, que está entre dos huesos y por lo tanto siempre se tira desde los dos extremos y la fuerza siempre va de una punta hacia la otra, siempre en la misma dirección, es lógico que la mejor manera de aprovechar la fuerza del colágeno sea que las fibras sean paralelas. En el hueso, que es un tejido conjuntivo denso, aunque esté mineralizado, está formado por colágeno de tipo 1, la estructura es mucho más compleja porque el hueso puede resistir compresión, lo puedes estirar y lo puedes retorcer. La mejor manera para organizarlo de esa manera es hacerlo en capas concéntricas. Hay como una especie de tubos de hueso formado a su vez por capas concéntricas donde las fibras van en direcciones alternas. Es una cosa muy complicada y muy interesante, pero que explica las propiedades especiales que tiene el hueso. La córnea, por ejemplo, del ojo es transparente porque las fibras se encuentran en capas paralelas alternas. Al ser alternas le da bastante resistencia, pero dentro de cada capa todas las fibras van en paralelo y eso hace que sea transparente. Además, apenas hay células, de manera que no se molesta a esa transparencia. Tampoco hay vasos sanguíneos, por cierto, que es una característica especial de este tejido. En fin, la función básica que van a realizar las fibras es la tracción, pero el tejido conjuntivo en sí puede tener funciones bastante diversas. Si nos fijamos en el tejido conjuntivo laxo, lo importante es que las fibras están en disposición laxa, es decir, no están muy apretadas. Las fibras son finas y están muy espaciadas entre ellas. En cambio, ¿qué será muy abundante? Pues la sustancia morfa. La sustancia morfa de glicosiaminoglicanos y demás rellenará todo lo que no sean las fibras y en este caso será bastante abundante. Pueden aparecer células abundantes. Esto no es un requisito indispensable, pero lo comento porque muchas veces la gente dice, ¿cómo puede ser que esto sea un tejido conjuntivo laxo si está lleno de células? Bueno, las células no cuentan. Lo que cuentan en la definición del tejido conjuntivo es la matriz extracelular, no las células. ¿Y por dónde está el tejido conjuntivo laxo? Pues formando grandes zonas de tejido laxo no en muchos sitios, pero en pequeñas zonas sí, porque el tejido conjuntivo laxo está acompañando a vasos sanguíneos, nervios, formando la estructura, el estroma de dentro de órganos y de otras cosas. Aunque en zonas así aisladas que abunde, pues es más difícil de encontrar. Pues por ejemplo en el interior del ojo o estos sitios, obviamente no son sitios tan abundantes. Se habla a veces de dos variedades especiales. Uno es el que se denomina tejido conjuntivo laxo mucoso. Este es un tejido conjuntivo embrionario, sin apenas fibras y mucha matriz gelatinosa. En las células que lo forman, a veces se habla de células mesenquimales, porque las células mesenquimales son las células que forman los fibroblastos, son las células embrionarias que forman los fibroblastos y muchos otros tipos de células, por cierto, en ese sentido es un tipo celular muy importante. ¿Dónde los encontraríamos? Pues básicamente en los embriones, en el cordón umbilical. En el cordón umbilical las células que hay allí, que son células mesenquimáticas, podrían dar lugar a, por ejemplo, incluso células de la sangre. De ahí que en muchos recién nacidos pues se guarde el cordón umbilical con la esperanza de que si hubiese algún problema, como que tuviese leucemia o demás, se pudiesen extraer células de este cordón umbilical
para la terapia posterior a la irradiación de la médula. Queda también en algunos sitios un tanto anecdóticos, por ejemplo la cresta de los gallos, en su interior pues tiene tejido conjuntivo laxo mucoso, pero bueno, si fuera por eso no estaría en la lista obviamente. Otro tipo de tejido conjuntivo laxo, que es quizás el más importante de ellos y que a veces se distingue, es el reticular. El reticular lo forman un tipo de fibroblasto especial que tiene aspecto estrellado en las 3 dimensiones, que se llaman células reticulares. Las fibras que hay allí se denominan fibras reticulares y es colágeno de tipo 3. Realmente es un tejido casi bidimensional, que forma como envolturas alrededor de vasos sanguíneos, epitelios, y es también importante en los órganos linfoides, los linfocitos, las células que forman el sistema inmunitario, tienden a agruparse en determinados sitios del organismo y en esos sitios necesitan algún tipo de soporte. Estas son células que migran y que se pueden mover, pero están muy amontonadas y necesitan algún tipo de soporte. Las células reticulares forman pues estas fibras que les permiten un poco a ellos colocarse y colgarse allí. Realmente parecen tejidos muy densos porque están llenos de células, pero si quitáramos las células, que es lo importante, apenas quedarían estas pocas fibras, que son bastante delgadas, por cierto. Esto sería tejido conjuntivo laxo. Fijaros, esto es de intestino delgado. Aquí vemos un epitelio. Aquí vemos fibroblastos. Este, por ejemplo, tiene características muy típicas. Vemos otras células que están en el tejido conjuntivo, pero que no participan en su formación. Y vemos aquí las fibras y la sustancia amorfa. Las fibras son los hilos estos azul claritos, la sustancia amorfa las partes que parecen más blancas. Fijaros, hay pocas fibras y son delgadas, comparadlas con el fibroblasto. En cambio hay mucha sustancia amorfa, tejido relativamente blando y que permite bastante la movilidad y la difusión. El tejido conjuntivo denso es estructuralmente más importante, también es muy abundante. Tenemos en el hueso, la piel y en muchos otros sitios. Allí lo que va a haber son muchas fibras muy compactadas, muchas más fibras que células. Normalmente siempre hay pocas células porque es que no queda sitio. Y normalmente la sustancia amorfa tampoco es muy abundante, lo justo para que se mantengan pegadas las fibras. Por ejemplo, aquí vemos de otra zona del intestino, podemos ver cómo es tejido conjuntivo denso. Todas estas manchas azules, muy grandes, son las fibras de colágeno. Vemos como ranuritas que distinguirían las fibrillas de colágeno. Y estas células que hay aquí son los fibroblastos que las han formado. Fijaros que las fibras son mucho más grandes que las células que los han formado. Apenas queda sitio, apenas queda algo que no sean fibras. Están allí porque alguien tiene que formar las fibras y alguien las tiene que mantener y reparar. Las variedades que se distinguen depende un poco de cómo se ordena las fibras de colágeno. Y se va a ordenar dependiendo de la función que tenga. Si la tensión viene en muchas direcciones, pues las fibras estarán cruzadas en direcciones tridimensionales. Si la tensión es como limitar una superficie, pues normalmente se encontrarán en capas alternas paralelas. Si la tensión viene toda en una dirección, como en un tendón, pues las fibras serán como un manojo formando como una cuerda. Además de eso, un tipo especial que podemos distinguir es el tejido conjuntivo elástico. Algunos de estos tejidos conjuntivos, no muchos, pero los que hay son importantes, porque es vital que tengan esta propiedad, contienen una proteína que no es un colágeno, que se denomina elastina. Esta célula, estas fibras, le dan propiedades especiales y están presentes pues, en órganos que tienen que cambiar de forma y recuperar la forma original. Por ejemplo, las cuerdas vocales o en las paredes de las arterias. Por ejemplo, alrededor de la aorta hay muchísimas capas de este tejido conjuntivo elástico para permitirle dilatarse cuando la sangre sale del corazón y permitirle contraerse cuando baja la presión. Pensad que a los capilares la sangre tiene que correr de modo continuo, no llegar a golpes, pero el corazón la saca a golpes, las arterias tienen capas de elastina que van absorbiendo estas variaciones de presión, de manera que conforme las arterias se van haciendo más y más delgadas, esos golpes se van notando menos y cuando llegas a los capilares realmente no te das cuenta apenas de que hay cambios de presión entre la sístole y la diástole. Bueno, en esta tabla pues tenéis algunos ejemplos de los distintos tejidos que he destacado,
Las variedades irregulares, pues tendríamos dermis, el hueso, pericondrio, cápsulas de los órganos. Disposiciones regulares, pues tendríamos tendones, ligamentos, también tendríamos pues la córnea, aunque sería bidimensional, que nos la he puesto aquí. Y bueno, los elásticos que os comentaba.